Sí. Palafox Macías Manuel Antonio. Sacaste un 6 en el primer parcial, ¿verdad? No te han dado puntos. Sí me entregaste la primera tarea, sí me entregaste la segunda, pero como que te hace falta el esfuerzo porque si andas bajo, ¿eh? Sí, profe. Necesitamos que le eches muchas ganas, no quiero malos momentos. Sí, profe. Sí. Ok, entonces aquí va a quedar una configuración serie y decíamos que la fuente en relación a su caída de voltaje va en el mismo sentido porque es positivo. Si recuerdas la ecuación de caída de voltaje de un capacitor con condiciones iniciales transformado a Laplace, dice que es la impedancia del capacitor 1 en SCK por ICK de S más BCK de 0 menos sobre S, que es el valor de la fuente. De tal manera que la flechita tiene que apuntar hacia arriba, porque el capacitor se cargó a favor de las manecillas del reloj. Entonces, esa flechita de la fuente aparente o dependiente debe ser hacia arriba para que su caída vaya hacia abajo en el mismo sentido como estaba la caída de la impedancia del capacitor y se sume, ambos con signo positivo, la caída de la impedancia y la caída de voltaje de la fuente aparente de voltaje. ¿Me entendiste? Sí, profe. ¿Todos le entendieron a eso? Bueno, ya tengo este circuito. Ya R1 y la fuente de voltaje ya no participan. Queda R2 de valor 24 y la impedancia de la bobina que no tuvo condiciones iniciales. Y si no tuvo condiciones iniciales, no tiene fuente aparente de voltaje. Por lo tanto, en las terminales de la bobina solamente sustituyo el valor de ¿quién? Mayorga Mayoral Itzel. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué sustituyo en el sitio donde está la bobina? Para tenerlo ya transformado a Laplace, ¿qué sustituyo? Dado que no tuvo condiciones iniciales. ¿Qué sustituyo, Itzel? La bobina. Ajá. ¿Y qué valor le pongo de su qué? El valor de su... 2S, 2 sobre S. Ajá, no es 2 sobre S. 2S nada más. ¿Cuál es su valor literalmente hablando? Con letras. ¿Es el valor de quién? ¿De su qué? De su... ¿De su elastancia? ¿De su No, impedancia? ¿De su conductancia? de su impedancia. ¿De su impedancia? ¿Cuánto vale literalmente su impedancia? 2. ¿Por qué te da risa, Itzel? No, no me río. ¿No te ríes? Pues No. ríete, la vida hay que reírse con ella. Sí, profe. Ándale. ¿Cuál es el valor literal de su impedancia? Es 2S. Ese es numéricamente, pero literalmente, ¿cómo lo calculas? Ah, este... La Z de la L, K, K de S es igual. La impedancia de una bobina LK, K en el plano de Laplace es igual a SLK, K. O simplemente SL. SL. ¿Cuánto vale L? 2. Si lo multiplicas por S, ¿cuánto te da? 2S. Ya es falta de respeto como te estoy explicando, ¿ah? Bueno, perdón. 2S. Y ya. Entonces, ¿qué te quedó? El circuito equivalente transformado. ¿Lo repites, por favor? En el lugar del capacitor. ¿Qué le pongo aquí? Dímelo. ¿No me pusiste atención? Sí, pero no le entendí lo último que dijo. ¿Cómo? Dime el circuito equivalente transformado del capacitor con condiciones iniciales. Repítelo, ya nomás es repetición de lo que ya vimos. ¿Qué pasó, Itzel? ¿Sí Ay, estás aquí? sí, aquí estoy. A ver, dímelo, por favor. El circuito equivalente del capacitor.
Es- Lo acabamos de decir, no nos costó trabajo con tu compañero, que sacó un 6 en el primer parcial. ¿Qué pasó? Palafox Macías Manuel Antonio. Ya lo dijo él, ya lo sacamos, ya lo expliqué. ¿Sí estabas en clase? sí. Entonces repítelo, rápido. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas si lo acabamos de decir hace 3 minutos? ¿Cuál era? Porque eso ya tenías que haberlo estudiado. Sí. Inclusive ya se presentó en el examen. ¿Sí resolviste este problema o no? Sí, pero creo que estuve mal. Mayorga. Ah, pues con razón saliste así, ya vi. No te has ganado ningún punto. Entregaste la primera tarea, también la segunda. Sacaste un 8 en el primer examen parcial muy forzado y ahora saliste mal. Es que en este me confundí mucho. ¿Pero por qué? Pues no sé. Estás en... ¿No? No. Entonces, ¿qué te distrae? Mm, Porque a tu edad es muy agradable tener esos sentimientos, pues es bueno, es la época y está bien, pero eso nos debe de impulsar a tener más fuerza para estudiar, a sí, menos que profe. tengas otro tipo de problemas. Espero que no, ¿vale? Te Sí. repito, el circuito equivalente va a estar formado por la impedancia del capacitor, Z seca de S es igual a 1 entre S seca, donde K vale un 64avo de faradio, de tal forma que la impedancia del capacitor es 64 sobre S, y en serie una fuente de voltaje con su caída en el mismo sentido, su flecha que apunta hacia arriba, valor BCK de 0 menos sobre S. En este caso, el BCK de 0 menos fue 10 volts, y entonces vale 10 sobre S. La resistencia de 24 ohms y la impedancia de la bobina de valor 2S. Ese es el circuito que te da. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿A todo el mundo le dio ese circuito? Si ya tengo ese circuito, nada más me piden la corriente, ni siquiera pedí el voltaje. Pedí la corriente, lo cual me lleva directamente por ley de Ohm a calcularla. En esa malla que se formó al cambiar el interruptor de 1 a 2, en esa malla, corriente total es igual a voltaje total entre impedancia total. ¿Cómo me quedaría la ecuación? ¿Quién me la puede decir? De todo el circuito. ¿Sí? A ver otra vez. I de S igual. ¿Sí? ¿Por qué uno entre 64 S? Pero, ¿por qué uno entre 64 S? Acuérdate que la impedancia del capacitor es 1 en SCK y CK vale un 64avo, de tal manera que lo pasas al numerador. ¿Y cómo te queda entonces la impedancia del capacitor? 64 sobre S. Entonces, ahora sí repítemelo. Y- Ok, ok. Si multiplicas por S arriba y abajo, ¿qué te daría en el numerador? No, en el numerador de toda la función. No. Arriba tenías I de S igual, me dijiste. 10 sobre S, que es el valor de la fuente. Es ley de Ohm, voltaje entre impedancia. Y abajo tendrías la suma de 24 de la resistencia, 2S de la impedancia del capacitor y 64 sobre S impedancia del capacitor. 2S es de la bobina.
¿Sí o no? Ahora te digo, multiplica por S arriba y abajo. ¿Qué te queda? En lugar de 10 sobre S, ¿qué te queda? 10. ¿Y abajo qué te queda? Ajá. Ajá. Ok. Y ahora, como tengo un coeficiente de 2 en el grado mayor del polinomio del denominador, divido todo entre 2. ¿Ese? Sobre. Ajá. Ajá. Ok. Esa es la función ya muy simplificada. Siempre recomiendo que se vayan a la función simplificada. Repito, I de S ya simplificado me queda como 5 en el numerador y en el denominador queda S cuadrada más 12S más 32. ¿Todo el mundo de acuerdo con esa simplificación algebraica? Sí. Ahora bien, es una función racional propia, ¿se dan cuenta? Puedo ya encontrar las raíces del polinomio del denominador. También se dan cuenta que son raíces reales y diferentes, que serían 4 y 8. ¿De acuerdo? Porque 4 por 8, 32, 4 más 8, 12. Entonces serían las dos raíces. Y ya, tengo resuelto todo. Sustituyo y digo que la I de S es igual a 5 sobre S más 4 que multiplica S más 8, que son las dos raíces, y si hacen ese producto, les da el polinomio S cuadrada más 12S más 32. Con ello ya puedo proceder a hacer la expansión en fracciones parciales. K1 entre S más 4 más K2 entre S más 8. Aplico la fórmula conocida para calcular constantes y K1 me queda 5 sobre S más 8 evaluado en S igual a menos 4, que es la raíz del denominador de la constante K1. Y eso me da 1.25, 5 cuartos. Si hago lo conducente para K2, exactamente me queda igual, nada más que con signo negativo. La primera constante K1 vale 1.25, la segunda constante menos 1.25, de tal forma que la función en Laplace, para calcular su transformada inversa y llegar al tiempo, es igual a 1.25 entre S más 4 menos 1.25 entre S más 8. Su transformada inversa f de t, que será la corriente que estoy pidiendo en el problema 2, y así de simple está, será igual a 1.25 exponencial e a la menos 4t menos 1.25 e a la menos 8t. Y se acabó. Si hubiesen resuelto bien el 1 y el 2, con esto sacaban 10. Díganme si hay alguna pregunta en este segundo problema. ¿Así lo hicieron? No. Sí. Iván Zamudio. Sí, profe. Zamudio Torres, Iván. Sí, saliste bien, Iván. Muy bien. Bueno, por ahí me ignoré algunos detalles, algunos errores que no eran precisamente de concepto y pues evalué con cierta flexibilidad. ¿Ok? ¿Quieren saber su calificación o se las paso al rato en el SAIS? De una vez. ¿El SAIS? De una vez. De una vez. De una vez. No, porque se van a ir enojados. No, No. de una vez, profe. Ya déjenme. De más temprano mejor, profe. Al mal paso darle Gerber, dicen. ¿Sí? A ver. Calificación del segundo examen parcial. Acametitla Quijano Adolfo, me parece que ya no va a asistir, no está por ahí. Porque en el primer parcial sacó 5. No me ha entregado ninguna tarea. No presentó el segundo examen parcial. Lo voy a poner como no presentó. Es Acametitla Quijano Adolfo. No está presente, ¿verdad? Ok. Alarcón Enciso Pedro también se anotó, está dado de alta en el grupo, pero no se presentó ni en el primer parcial ni en el segundo. Ayala Cruz Jenny Jessica, ¿está presente? Sí, profe. Tienes 10. Gracias, profe. 9 en el primer parcial y ahorita tienes 10 en el segundo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Buen día, Gómez Jesús Alberto.
Saliste mal en el segundo parcial. No entregaste. ¿Sí está presente Buendía Gómez Jesús Eduardo? Alberto, perdón. Buendía Gómez. ¿No está presente? Con razón.